Hola a todos, mi nombre es Laura González y hoy les quiero venir a hablar en este tutorial sobre algunos de los pasos que dejamos muy de lado cuando estamos laburando y es cómo hacemos la transición entre programas como Trimax a Unreal. Esto principalmente va a estar orientado para los procesos de Archviz o de visualización arquitectónica, pero la verdad es que es una metodología de trabajo que puede ser aplicada en las distintas industrias. Vamos a utilizar principalmente DataSmith y vamos a ver cómo nos facilitamos la vida a través de esta integración o estas transiciones que a la larga nos ahorran muchísimo tiempo. Básicamente vamos a dividir este tutorial en tres partes y va a ser, primero, para ver las estructuras de una manera eficiente desde nuestro programa de modelado, en este caso 3D Max. Vemos cómo podemos hacer que nos ayuden más que nos haga una piedra de tropiezo. Luego vamos a ver lo que es la importación y la reimportación. Hago énfasis en la reimportación porque vamos a ver un poco de lo que son el tener que iterar sobre nuestros proyectos porque muchas veces necesitamos volver en algunos puntos a otro software para o bien sea agregar información o cambiar cosas que nos habían quedado incompletas o que nos dimos cuenta que de repente ya en Unreal se ven diferentes o todos esos pasos que nos llevan nuevamente a tener que ir a un programa anterior y trabajarlos y también ver cómo en esos procesos de transición, qué cosas suceden con los elementos que utilizamos en programas como Max. Me refiero a elementos tales como lo que son las capas, los grupos, los dummies, qué pasa con las jerarquías. Em, y luego voy a darles algún par de recomendaciones generales. Si bien vamos a ver, digamos, de básico medio, lo que es esta información, si ustedes nunca han trabajado con DataSmith, lo que tienen que hacer es descargarse el plugin que viene integrado dependiendo del software que ustedes vayan a necesitar para luego pasarlo a Unreal. En Unreal, si utilizan los templates de arquitectura, ya viene por default activo, si no tienen que ir a la parte de plugins y activar DataSmith. En este caso les coloco, digamos, el que tendrían que descargar para Trimax, que es con el que veremos los ejemplos. Como vamos a ver estos ejemplos, tengo un proyecto creado tanto en Max como en Unreal y vamos a ver algunos de estos datos o estas cosas que les estaba comentando de la información que nos va a traer de un programa a otro. Primero que nada, tenemos esta casa que está dividida de distintas formas. Tenemos por un lado, está dividida o está, mejor dicho, organizada a través de capas, que es, digamos, una de las maneras más comunes de utilizar en 3D Max cuando estamos modelando, el usar las distintas capas. Entonces aquí les coloqué algunas capas bastante genéricas para ver cómo se traducen a Unreal y luego tenemos algo que para mí es sumamente importante en este proceso o en esta metodología que les quiero mostrar, que es a través de lo que son las jerarquías. Básicamente con este tema de jerarquías, así como su nombre lo dice, lo que estamos creando es una cascada de información. Podemos tener, por ejemplo, en el exterior los distintos pisos, las cosas, los cuartos como, eh, perdón, las áreas como los garages, el porche, los techos. En el interior tenemos también la diferencia de pisos, lo que querramos distinguir entre cada uno de esos, si son los baños, las habitaciones, todo lo que querramos segmentar y esto nos va generando, digamos, una cascada de información que queremos traducir a Unreal. Esto dependerá de la complejidad de su proyecto, pero básicamente la idea es que nosotros podamos tener una guía al momento de pasar a Unreal. Y en Unreal nos facilita muchísimo cómo nos vamos a mover dentro de estos diferentes, o digamos, dentro del outliner y el viewport, para que sea un poco más agradable. Entonces, ¿qué es lo primero que les quiero mostrar con respecto a esto? Tenemos acá un par de cosas, por cierto, en temas de jerarquías pueden venirse al Select y Select Children y con esto van a poder seleccionar todo lo que está dentro de las jerarquías. Por ejemplo, si yo voy a Context o Exterior
interior, me va seleccionando todo. Ahí está la cocina. Entonces, tenía un pequeño ejemplo de estos cubos que tenemos acá. Estos cubos están creados dentro de esto que ven aquí, es un dummy. Los dummies nos sirven, si los ven acá, básicamente como contenedores. Hablándolo y traduciéndolo al mundo de Unreal, esto significaría o haría la transición como actores. Actores vacíos, simplemente. Si nosotros vamos aquí, ya me he traído la casa, pero les quería mostrar, voy a apagar todo esto y tenemos sencillamente, también voy a apagar el staging y sencillamente tenemos aquí nuestros cubos. Vamos a ver cómo traducimos esto a Unreal y básicamente por qué estoy haciendo énfasis en estos cubos y qué tiene de sentido con estos cubos. Vamos a ver cómo las herramientas que nosotros estamos utilizando en Max se van a pasar a Unreal y entre eso lo que les decía, cómo se traducen las capas, cómo se traducen los grupos, cómo se traduce la jerarquía como tal y cómo se traducen los dummies, que era esto que les decía, estos actores que nos ayudan o estos helpers que nos facilitan un poco todo este proceso organizativo. Entonces, en este pequeño ejemplo que se ve muy simple con con estos cubitos, lo que estamos haciendo es que, o lo que hice es que cada uno de estos simboliza métodos distintos de cómo lo vamos a pasar. Por ejemplo, voy a sacar esto, tenemos el dummy principal. Este dummy principal lo que nos está permitiendo es tener toda la información del resto de las cosas de los cubos que tenemos en la escena. Entonces, básicamente, este dummy principal, que es el que yo les diría que utilicen, nos va a representar un archivo DataSmith. Este archivo DataSmith, yo sé que todo lo que tenga un dummy principal dentro de mi escena representa ese archivo DataSmith. ¿Qué me permite esto? Que yo pueda volver a reimportar las cosas dependiendo a el dummy principal al que pertenezcan. Entonces ya sé que en -ex de example voy a tener todos estos cubos. Entonces tenemos este dummy principal, que vamos a ver cómo se traduce. Después tenemos este box, que es básicamente un cubo creado en el mundo, y dentro de eso tenemos otros dos cubos. Entonces, estas jerarquías que tenemos aquí las vamos a ver traducidas en Unreal. Luego tenemos un dummy extra, que les dejé el nombre de dummy para que se vea claramente que este es el dummy como tal. Y dentro de este dummy tenemos dos nuevos cubos. Y en el último tenemos un grupo que son muy usados en Max. Y con el grupo sabemos que dentro de Max, cada vez que nosotros seleccionamos cualquier pieza del grupo, se mueve el resto de lo que esté dentro de ese grupo. No podemos separar como sus partes a menos de que o abramos el grupo o explotemos el grupo, pero básicamente siempre está, digamos así, bueno, valga la redundancia, el nombre agrupado con el resto de las piezas. Así que tenemos estas distintas características. Si yo quisiera importar esta parte o sacarla como DataSmith, una vez que ustedes hagan los pasos de instalación de DataSmith, que es bastante simple, se vienen a todo lo que son las jerarquías y ahí podemos volver a seleccionar Children, igual también lo podemos hacer manual. Y con esto le voy a decir Export Selected. Es decir, que me vas a traer solo y exclusivamente lo que está dentro de ese dummy. Por eso, al tener una estructura de dummies donde hay dummies principales que nos referencian a esos DataSmith, es mucho más fácil. Si nosotros lo vemos en el explorador, yo tengo una carpeta acá de DataSmith y vamos a ver que cada uno de estos, si ven, tenemos aquí el guión bajo EX, es un DataSmith, luego tenemos el 01, 02, 03,
04, que vamos a ver la importación de la cocina luego. Pero tenemos como todos estos archivos DataSmith con sus respectivas carpetas de assets. Entonces, para hacer la transferencia, le damos exportar. Yo lo tengo acá seleccionado, buscamos la carpeta donde queremos exportarla y en mi caso, como yo ya lo he hecho una primera vez, si ustedes no tienen ninguno creado, lo van a exportar directamente. En mi caso, como ya lo tengo, lo selecciono y le doy que lo reemplace, reimport y lo reemplazo. Ahí ya se exportó. Vengo hasta acá y en la importación tendría que irme a File, Import y ahí busco el DataSmith que necesite. En mi caso sería este y le doy Importar. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? Es que este DataSmith creado acá, que es el que estamos viendo, queremos ver cómo se traduce eso que nos trajimos. Si bien tenemos todas las geometrías tal cual como están en Max, lo que les quería mostrar era el tema de su estructura. Es decir, nos trajimos el guión bajo EX. Y aquí viene un dato. Cuando nosotros traemos DOMIS en los que tienen un espacio libre, digamos, o sea, no arranca con un número o letra, y hacemos guión bajo, Unreal automáticamente nos agrega el object delante, o la palabra object delante de el guión bajo. Así que si ustedes no quieren tener este object, necesitan colocar primero algún tipo de información, algún tipo de nombre para que no les suceda. Porque así se traduce y bueno, al final, si ustedes dejan todos así, van a tener un montón de objects y de ahí la información. Entonces, este dummy que nos trajimos acá, básicamente nos está mostrando, por un lado, si recuerdan, era el box que hicimos con la jerarquía, mantiene sus jerarquías. Es decir, tenemos el box y los otros dentro. ¿Y qué sucede con esto? Que nosotros podemos eh, en base a ese box, mover el resto de los otros cubos, ¿no? Después tenemos el del dummy, que lo que nos permite es que también con el dummy creado, que era lo que les comentaba, que se transformaba como en un actor, lo que nos permite también es que podamos mover y tener todo bajo control en estos dummies. Y dentro de estos, al igual que en los anteriores, podemos mover las cosas individualmente. Y luego, por último, tenemos la parte de los grupos, que era este dummy de grupo, lo dejé tal cual con el nombre grupo 01. Y lo que sucede, actúa eh, como si fuese un dummy. ¿Cuál es la diferencia de cuando nosotros traemos en Max? Que en Max, si ustedes recuerdan, cuando tenemos un grupo, cada vez que seleccionamos cualquier parte del grupo, lo demás está mezclado, o sea, está agregado con el resto de las piezas. En este caso no, están por separado, entonces básicamente el tenerlo en grupo o el tenerlo en dummy hace muy parecido su comportamiento dentro de Unreal. Entonces, lo que les quería comentar con esto es que esta es una manera en la que nosotros podemos estructurar las cosas para que se nos sea mucho más fácil dentro de Unreal nuestra organización. Porque cuando vemos el tema de las capas, si yo me voy a Max y selecciono todo lo que me traigo dentro de ese ejemplo y vemos las capas en las que están, tengo estas capas de acá, Exterior, Modern Farmhouse y Updates, pero en realidad el dummy dentro de Updates está dentro de estas fechas. Y si nos vamos a Unreal y vemos el tema de las capas, vemos que no nos trae, o sea, no nos hace esa jerarquía y esa distinción de capas donde tengo capas dentro de capas, sino que nos trae específicamente la capa en la que nosotros
colocamos esos meshes. En este caso traemos esta fecha y si apago, me apaga lo que esté dentro de esa capa. Así que es como muy importante distinguir. Yo particularmente no utilizo las capas porque no puedo tener, o las uso muy poco en realidad porque no puedo tener ese control de jerarquías con las cosas que me traigo organizadas. Ahora, cuando nos traemos el resto de los elementos que acá ya me había traído la casa, podemos ver que esas estructuras que teníamos en Unreal, perdón, en 3D Max, nos empiezan o se empiezan a mostrar directamente dentro de nuestro outliner. Y de esta manera, todos esos dummies que nosotros habíamos colocado para seleccionar distintos elementos nos permiten trabajar mejor dentro de Unreal. Obviamente pueden tener menos cantidad, pero por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar y eh, específicamente partes en las que quiera trabajar o en las que quiera tener cierto control. Así que por ese lado las transiciones se hacen mucho más sencillas y tenemos una mejor organización. Además de que cuando nosotros estamos trabajando con elementos, por ejemplo, como mobiliario, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que necesitamos que todos los elementos de mueble, o sea, tenemos dos instancias en realidad. Podemos traernos todo lo que es el mobiliario eh, con sus materiales, con sus respectivos materiales, o podemos traernos los muebles o el resto de los meshes sin ningún tipo de material y luego aplicarle los materiales en Unreal. ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es que nosotros podamos crear nuestros materiales dentro de Unreal, ya que la traducción de esos materiales es mucho más, o sea, es más simple esa traducción si nosotros lo hacemos y nos traemos las texturas y los trabajamos directamente ahí, porque si nosotros los traemos con las texturas, les voy a mostrar en este caso, voy a apagar acá y les voy a traer solamente prender el staging. Estos son materiales que vienen desde 3D Max, pero si nosotros nos vamos a lo que son las texturas de estos materiales, vamos a ver, perdón, materiales, vamos a ver que en muchos casos son más complejos, por ejemplo, de lo que lo necesitamos, no cuentan con las cosas que podríamos llegar a utilizar y terminan siendo menos eficientes. Así que es preferible que nosotros hagamos los materiales directamente en Unreal. Casos, por ejemplo, como el vidrio, si ven este vidrio que viene directamente desde 3D Max, esto tiene, a ver un poco esto, la verdad que viene súper, eh, como que no, podemos hacerlos mucho más simples que teniendo todo este tipo de elementos también para nuestro propio control de lo que querríamos que cómo se viera ese material al fin y al cabo. Entonces, cuando nosotros nos traemos todas estas cosas con materiales, hay que tener en cuenta esa traducción. Y lo que podemos hacer es que ya luego que nosotros tengamos los elementos dentro de Unreal, podemos aplicarles los materiales que nosotros queramos y nos sumamos las texturas que ya tengamos, por ejemplo, hechas en cualquier otro programa. ¿Qué sucede? Si yo, por ejemplo, estas cosas que les contaba del tema de iteración, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a cambiar lo que son estos materiales, por ejemplo, que yo había abierto acá, perdón,
Si yo comienzo a limpiar este material, no sé, le digo, quiero sacar todo esto porque no me sirve, quiero, no sé, eliminar todo este roughness de esta manera porque no quiero que se vea así, y empiezo a modificar nuestro material que viene desde Max. Una vez que yo reimporte este archivo, me va a pedir si quiero que vuelva a su estado inicial, y eso lo que haría es que nuestro material que habíamos trabajado sobre una base de Max se pierda. Así que es preferible que nosotros tengamos nuestros materiales aparte. Ahora, si yo a estos materiales que tengo acá le agrego un material diferente, Unreal va a mantener el material que nosotros le agregamos al final. Es decir, todos los cambios que nosotros hagamos en Unreal son los finales cuando se tratan de geometrías, o en este caso de lo que les decía, si agregamos material por encima. Si nosotros cambiamos materiales que vienen de 3D Max y luego los reimportamos, ese material nos va a pedir si queremos reemplazarlo o no. Y la verdad que hay que tener con mucho cuidado si queremos trabajar de esa manera, porque se puede volver muy desordenado los materiales que ya los hayamos cambiado, eh, digamos, su estructura del parent, porque se van básicamente como a resetear cuando los volvamos a traer si necesitamos hacer algún tipo de reimportación. Entonces, em, lo que les decía, cuando nosotros importamos por primera vez, en este caso voy a hacer el tema de la cocina, tenemos esta cocina, si yo hago una exportación a esta carpeta de los datasmith, una de las cosas que hacemos para que esta iteración sea más fácil entre cosas que yo quiera modificar o agregar en Unreal es que le coloque el mismo nombre que tiene el dummy dentro de nuestro archivo de Unreal, porque de esta manera, cuando nosotros estamos exportando y cuando nos queremos traer esa información a Unreal, por ejemplo, voy a traer voy a crear un nuevo level que sea de la cocina, por ejemplo, me lo traigo para acá y, por ejemplo, en ese level de la cocina voy a traer el datasmith, me traigo este datasmith, sé que viene directamente el que acabo de crear, lo quiero agregar a esa carpeta de datasmith que ya tengo creada, y en esta parte le puedo decir o bien que me traiga las texturas o que me traiga, o sea, me puedo traer ambas cosas. Si tengo más elementos los podría traer. Yo en este caso quiero traer exclusivamente la geometría, y acá ya tengo mi cocina creada. Voy a apagar el stage en un momento. Tengo la cocina que me traje de Max. Hay que ver si... Ah, está bien. Le faltaba una pieza a esta cocina. No hay ningún problema, es solo un ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, traer la tabla de... Podemos crear una tabla para acá, un countertop para esta parte, y reimportarla. Entonces ahí es donde les comento el tema de las iteraciones. Nosotros ya nos trajimos todo lo que es la cocina, es más, viene organizada como la teníamos en Unreal, perdón, en Max, y si yo quiero hacer modificaciones, las puedo hacer dentro de Unreal, bien sea con los Modeling Tools o aplicar materiales, lo que quiera hacer, o yo puedo hacer algunos cambios en Max y reimportarlos para ver qué elementos nos trae. Por ejemplo, una de las cosas que lo que les comentaba que puedo hacer es generar esa pieza eh, que nos falta de countertop. Entonces, por ejemplo, algo que podríamos hacer es, ¿dónde está? Acá está. Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a generar un plano, suponiendo que es algo así. Vamos a hacer algo
muy sencillo para que sencillamente lo veamos y a recortar esto hacia acá. Y le ponemos un shell para que tengamos esto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos este plano, que en realidad sería agarrar esto así. Siempre traten de que todo tenga la nomenclatura correcta, sobre todo cuando están creando proyectos que tienen muchos assets. Esta cocina la colocaría dentro de lo que es acá, de los countertops de la isla. Y lo que vamos a hacer es que, sabiendo que todo este domi corresponde a la cocina, un segundo que vamos a hacerle un pequeño mapa de OS, lo más sencillo del mundo, pero sabiendo que esto es lo que corresponde, este domi, a ese que acabábamos de importar, le podemos dar export selected. Traemos acá. Nos venimos a la carpeta donde ya lo teníamos armado. Es mucho más fácil porque sabemos que ese nos corresponde al que hicimos. Lo reemplazamos y ahora en Unreal, ¿qué puedo hacer? Voy a buscarlo dentro de mi carpeta y este iconito de DataSmith le puedo dar un reimport. Estamos acá. Y lo que le voy a decir es que me traiga los actores de la escena. Le voy a dar reimportar, digo que sí. Vamos a esperar a que haga la reimportación. Y ahí lo que debería suceder, como ven, es que aparece nuestro elemento modificado. De esa manera es muy fácil ir y venir sabiendo a qué corresponde cada cosa. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando nosotros queremos reimportar, en este caso yo hice la reimportación de todos los elementos, pero si yo hago una modificación específica, por ejemplo, volvemos a Max y vamos a hacer dos ejemplos. Uno es que, suponiendo que yo quisiera que, vamos a ver, tener una pieza extra, ¿no? Supongamos que yo quisiera que, vamos a ver, que tuviésemos, sí, no importa, esta cocina, así, estuviese repetida, muy bien, y yo le digo que para esto va a pertenecer a nuestro elemento creado antes. ¿Qué podemos hacer? Suponiendo que queremos que este pertenezca al mismo elemento, yo por ejemplo lo que voy a hacer es que acá arriba de todo, pueden usar otro tipo de tácticas, pero es básicamente para que se vean, quiero atachar a este elemento la nueva mesh que creé. Y suponiendo que quiero hacer lo mismo con este, lo que le voy a decir es que vamos a tachar este elemento de acá. Perfecto. Entonces ahora, nuestro elemento tiene dos bases y dos countertops para cada uno, suponiendo que queremos tres islas por algún motivo. Entonces hicimos este cambio. Ahora, si nosotros vamos a Unreal, todavía no hemos exportado, pero yo digo, quiero ahora que este elemento o este elemento, nos vamos a los Modeling Tools, por ejemplo, y le digo que quiero que me haga un cambio. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que ya, vamos a hacerlo de otra manera. Aquí, perdón, Triangle Edit.
Si yo quiero traerme, por ejemplo, que estos polígonos ahora lleguen así, voy a dar a aceptar. Entonces tenemos este cambio hecho en Unreal y tenemos que traernos el nuevo cambio. ¿Qué sucede? Si yo vengo a Max, van a ver que este estaba como del modo anterior. Yo vuelvo a seleccionar todo, le doy exportar. Nos vamos a la carpeta, exportamos eh, todo lo que tiene que ver con este dummy. Y acá, en vez de reimportar todo, que le daría clic derecho reimportar, también podría reimportar por piezas. Perdón, era esta pieza. Y lo que puedo hacer es que con esta pieza le doy reimport y me aparece directamente la nueva pieza creada en Unreal. Lo vuelvo a hacer con la parte del countertop. Esta es la pieza que nos creamos, si recuerdan, y le doy reimportar y me trae el nuevo pedazo de pieza. Ahora, van a ver lo que sucede si yo con esta pieza le doy reimport y como ven, me está cambiando los elementos que yo había eh, modificado dentro de Unreal. Así que es una manera, si bien ya se los dije, es una manera más práctica o más rápida de ver cómo hacemos esas iteraciones entre un programa y otro. Existen otras maneras, pero mi parecer y mis recomendaciones es que de esta manera nos permite hacer que las transiciones y las iteraciones sean mucho más controladas, sobre todo en términos de arquitectura, que a veces necesitamos cosas muy específicas, medidas muy controladas. Esto nos ayuda también a tener ese control de la transición entre unos elementos y otros, y sobre todo el saber que en la estructura del Max y de Unreal corresponden o son iguales, de manera de que nosotros, si bien hacemos cambios en Unreal, sepamos cuáles son los cambios que hemos hecho, cómo hemos cambiado, por ejemplo, materiales que hemos agregado, que hemos sacado en las meshes, y eso nos facilita a la larga muchísimo nuestro trabajo. Con esto nos hemos facilitado lo que es todos estos trabajos que usualmente tienen muchas idas y vueltas, por lo menos en una primera instancia, idas y vueltas para ver cómo se están viendo, cómo están quedando en Unreal y por supuesto después seguimos trabajando en Unreal con todo lo que, con todo lo que sigue de un proyecto de esta magnitud. Así que DataSmith, una herramienta muy práctica, y entre las recomendaciones es que eh, traten de usar nombres descriptivos para los objetos, para los materiales. Asegúrense que la escena esté bien organizada. Presten atención a objetos que por ahí hayamos cambiado, hayamos dejado de lado. Algo que nos pasa con el DataSmith es que los puntos de pivote traen los que tienen en la escena de Max, a diferencia del FBX. Entonces pueden asegurarse también que objetos traen bien su pivot, y si no, obviamente en Unreal lo pueden modificar, pero sepan que les lee el pivot que trae desde Max. Intenten hacer materiales, luces, todo esto dentro de Unreal, que es el software súper potente para hacer esto. Pero bueno, saben que pueden hacer ajustes y transiciones entre un software y otro. Bueno, espero que esto les haya servido y que les sea provechoso este tutorial. Hasta luego.